ahora. O sea, estamos en el aire, flotando. Levitando ¿Alguien se fumó un pito? en una emisión etérea. Etérea, dármica. Ese Muy me sonó más bonito. Como en el Dharma, dármica. Como ven, ya llegó Sergio Canals a una edición de lujo Dármica. del programa de culto hoy en día, Poseta. No sé, será programa. ¿Qué es lo que es un programa de culto? A ver, aclaremos al tiro. Un programa de culto es el que provoca reacciones que yo de repente no veo con programas tradicionales. Así como, gracias. Y yo de repente veo mensajes que son como muy honestos, creo yo. Que dice la gente, gracias, creo que me sirvió mucho haber escuchado el día de hoy el programa. Oye, que es muy grato escuchar el programa, hoy día me enteré de cosas que no... Ah, de repente, Provoca reacciones Claro. orgasmáticas. espasmódicas orgásmicas. ¿Eso? ¿No? No alcanza. No, pero quizás que sientes que te hace pensar, que te hace... No como autopista. No, lo sabemos. No, pero autopista te lleva. Porque una cosa es Me que te gusta ese entretenga y la otra es que te haga algo en la cabeza. Que- Que es lo que menos te pasa en el día. Que, Ah. que la cabeza te la hagan una caricia Claro. mental. ¿Sí? Quería acariciar intelectualmente a la gente con un tema, antes de que entremos en materia, que siempre es muy rica en este programa. ¿Cuál? Es para hacer un poco el enganche lo que como terminó Bueno. Autopista. Bueno. Acá me está... Vamos. Acá lo Sí. que quería proponerte es que estoy leyendo y ya la sinapsis un poquito más lenta. No, Pero Bien. ¿Qué opinas tú? ¿Hay un raciocinio nuevo? ¿Hay una manera de entender? ¿Hay una manera de entender el mundo ahora donde uno está más cómodo en los extremos que en los centros? ¿O lo veis como la mirada típica del historiador, donde estos finalmente son ciclos que se van cumpliendo, son macrohistorias que se van reiterando en la historia contemporánea del mundo, más allá de quiénes son los actores políticos de tal o cual país? Bueno, hay una serie de análisis que han apuntado a lo que tú planteas en términos de la lectura desde los polos extremos o desde fenómenos extremos. Uno podría apuntar fuera de lo que mencionaste de los ciclos históricos, podría acudir a la teoría del sistema, que a mí me gusta, y de las catástrofes, y que dice que cuando hablo de sistema, puede hablar hasta del mundo, uno de todas las sociedades, las culturas de los países. ¿Ya? Cuando se desplazan fuera del equilibrio, es decir, cuando hay muchas perturbaciones de distinto tipo, ya sea geoeconómicas o violentas o transformaciones, el gran sistema empieza a oscilar, se llama. Y cuando empieza a oscilar, ya se va a tender a mover en esas oscilaciones a los bordes extremos. Y yo creo que estamos en esa etapa de oscilación, ya no solo sociopolítica, basta ver el clima. De alguna manera está todo conectado, por eso uno ve fenómenos extremos, es similar. Y uno habla de los cambios climáticos extremos que antes no existían, temperaturas extremas, tifones, etcétera. En el mundo social, político, cultural, yo creo que también es así. Y como las personas no son tontas, bueno, podríamos abrir un debate. Algunos, digamos sobre algunos. No seamos tan taxativos en eso. No, porque eso es generalizar. Y es malo, por principio. Y ya, leen esos fenómenos. Y se dan cuenta de que están pasando cosas extremas. El problema es que tampoco le gusta a uno. Esas miradas también de borde, apocalípticas, catastrofales, hiperbólicas, digamos. Entonces, una manera de escapar de eso es, como decía Magritte, surfear en la superficie. Sí, que es una bonita metáfora. ¿Ya? ¿Para qué profundizar? Porque no sé con qué me voy a encontrar, o me voy a encontrar con estas realidades que prefiero
traspasarla a lo cotidiano y adaptarme en términos de que sí, es parte, por último, como dijiste tú, del ciclo histórico, por lo tanto son normales. Pero eso no le permite una perspectiva reflexiva y crítica para tomar posiciones. Y necesaria también, ¿no? Y que es necesaria, porque si no, uno surfea en la superficie. Ahora, la superficie también es semántica, emocional, y se presta para estos debates también desde el borde extremo, que aleja los grises, también en los matices. Sí. Sí, un dictador no es dictador. Y porque una breve reflexión crítica que muestra que Pinochet suprimió todas las libertades, todos los mecanismos de representación, participación, ya tomó el control omnipotente, los medios tuvieron que dar una lucha gigantesca por existir los que estaban en contra, ¿ya? Y los otros fueron utilizados para imponer la verdad que emanaba de la Junta o de las estructuras comunicacionales. Eso no tiene otro nombre que dictadura, ¿no? Entonces, Claro. no, porque él haya después llamado, yo creo que él se equivocó, por eso llamó, yo creo que lo hizo porque estaba seguro que ganaba. No, hay que ver la intencionalidad, digamos. Se amarró en la Constitución del año 82 con Jaime Guzmán y después hubo un proceso, no sé si te acuerdas, donde se sentaba en una mesa liderada por la Iglesia Católica ya. ¿cómo se llama el que estaba antes de Fresno? Antes de Fresno. Raúl Silva Enríquez. Bueno. Junto con Valdés. Junto con Onofre Jarpa, que era ministro del Interior de... Onofre Jarpa. En esa época, claro, creador de RN, pero antes era ministro del Interior de Pinochet. Y ellos fueron muy paulatinamente empezando a poner esta línea de tiempo donde se empieza a ver esta apertura y el proceso que termina justamente en el plebiscito del 88. Pero esto es porque, claro, se había amarrado constitucionalmente Para ganar. Para ganar el año 88. Sí. Exacto. Entonces uno echa de menos eso. Ahora, la pasión oscurece la razón. Entonces, cuando se llega a esos bordes de discusión, ya no hay posibilidad de dialogar con matices. Ya, listo. Y lo más El fácil... blanco-negro. El ¿Está ahí o no blanco-negro. está ahí? Y esto, tomarlo o ordenarlo en un constructo del lenguaje. Y decir, este es un fascista, este no es fascista, esto es un neopopulismo o un populista. Y con eso pretenden abordar todos los matices que Con significa una definición así. Es necesario hacer esa reflexión desapasionadamente, que sea, no sé si se puede, completamente racional, pero sacarle el afecto y la emocionalidad a la hora de concebir esto. ¿Qué es esto? ¿Es una persona que se toma amplias atribuciones o es un autoritarista? ¿Qué es esto? ¿Es un populista? ¿Esto es un dictador? Porque de repente las diferencias no son tan gruesas, sino que son algo sutiles también. ¿Te gusta a ti el análisis político? No, es que venía rematando autopista con eso, pero podemos llevarlo a otros Porque es cierto, lados de el la vida. autoritarismo no es igual a una dictadura. No, Per se. claro. Pueden haber gobiernos de sello autoritario en la forma. Pero el borde extremo obviamente es la dictadura per se, digamos. Tal cual. Lo mismo puede hablar uno en la vida cotidiana. Esta persona es autoritaria, dice, pero no es un dictador desde el punto de vista de suprimir todas tus libertades y obligarte. Su forma de ser, de ordenar, ¿ya? Puede ser autoritaria, poco democrática, o no te consulta, no te escucha, no es solamente su voz Totalmente. la que dirige. Tú, me acuerdo que la semana pasada... ¿Qué? Dije, me arrepiento. No, dijiste Porque algo hay que que me cambiar este programa, entusiasmó. hay que cambiar. Porque hay un... Siempre cuando... Momento, voy a tomar un té. Por favor. ¡Hatsu! ¿Cómo? Suena como onomatopéyicamente, pero en realidad no tengo idea de lo que significa. ¿Pero cómo se llama? ¡Hatsu! Hatsup. ¿Cómo? Hatsup. Hatsup. ¡Hotsup! Ah, Hatsup. mira, no. Estoy mirando la marca. ¿Dónde está? Un Ahí té helado está. que está bien rico. Hatsu. Hatsu.
Bueno, le podemos hacer la mención para que después te llegue a Poseta y lo tengamos ahí. Pero la verdad es que es ¿Te gustó? bastante grato. Bueno, para el tomar verano esta sobre hora. todo, ¿cierto? Exacto. Ya hasta ahora que empieza a subir el calor. Hatsu. Brinden con Hatsu. Mira, Hatsu. ahí está la Dice, mención, toma. Listo. Vamos a hablar con la agencia después porque esto Hay no es que- gratis, ¿ah? Hay que practicar en marketing. Sí, ya. La Listo. semana pasada, Sergio, habías adelantado un poco lo que querías abordar y hay un pensador Y ella también. del siglo XX Sí. que también tiene una mirada muy lúcida de, claro, está bueno ver lo que pasa hoy en día y para ver lo que pasa hoy en día hay que ver de repente pensadores contemporáneos como Humberto Eco, un tipo muy... no me digáis que... Ya lo cambié ya. No, lo cambiaste, yo haciendo pero- la mea. No, sigue. intro. Humberto Eco fue un filósofo, pero era filósofo, historiador, Claro que sí. epistemólogo. Entonces tuvo la gracia de hacer filosofía, pero una filosofía que de pronto la traspasaba. Conectada muy fácil. Exacto, Mm. a la vida cotidiana. Él escribió artículos muy sesudos, eso sí, pero otros que están en estos dos libros que mencioné la última vez, no. Les pedían la radio o distintas entidades que escribiera sobre ciertos temas y él lo hacía de manera de acercarlo a las personas. Eso sí, siempre incrustado con referencia a artistas, especialmente le gustaba mucho la semiología. ¿ya? Totalmente. O a pensadores famosos. Por lo tanto, lo recomendé como dos buenos libros de regalo. Ah, ya. Ahora que todo el mundo está pensando, ¿qué le regalo? O regalar A otra persona, libros. Siempre es bueno. Está de moda el libro no tradicional hoy en día. Regalar tiempo está de moda en esta Navidad No, 2019. ya empezamos ya con el cuento ya de los sutiles, de los regalos consentidos. Claro, pero regalar libros Pero un es silencio, es un muy regalar. buen regalo. Siempre el libro es un buen regalo. Es un libro, es un regalo extraordinario. Pero yo cambié velozmente. Ah, y Porque dije, ¿apuntaste para el dónde? próximo miércoles tendremos programa feriado. No tendremos programa, así que vamos a tener que condensar lo de 2 semanas y el en miércoles subsiguiente, tampoco. una. Tampoco. O sea, ve, tuve que cambiar porque se pierden 2 semanas, todo el fin del año. Cierto. Entonces, antes de entrar al tema, solo una frase de reflexión, porque este es el periodo de reflexión, ¿no es cierto? Toda la gente reflexiona. ¿Quién dijo la vida sin ser revisada no vale la pena ser vivida? ¿Tarea para nuestros auditores? O hay que decirle al tiro que no. A ver, de nuevo, es que me acaba de llamar un amigo de otra radio, entonces ahora Dile que sí, salúdalo. Dile que es una radio amiga, como dicen los cíticos. a Ricardo Lira decirle que... ¿Radio estamos amiga o no? Es amiga, sí. Ah, radio amiga. Tenemos un par de radios enemigas, pero no las vamos a ¿Las mencionar. enemigas no las mencionaremos? ¿Cuántas radios enemigas tenemos, Gordo? Un par de. Un par, sí. Un par. Enemigas. No, esta es la época de la paz. ¿Cómo enemigas? No hay Y- paz, no hay paz. No hay paz en el mundo. No. Por el camino de la paz, como decía Julián García Reyes en los Eso. 80. ¿Y quién es esta radio amiga? ¿Se puede saber o no? Es que sí, de repente. Mejor que no. No, ya. mejor que no. Estamos en Dale. la competencia. Mejor Ya, que no. Fuera. Entonces, ¿A quién estabas citando? ¿a quién? Ah, tengo que decirlo. No lo. Ven, a Sócrates me dijo, pero, oye, ¿cómo se llama este muchacho? El señor productor Carlos Zamora. Don Carlos. Sí, me ha sorprendido. Así como de pronto me sorprende el teólogo, nuevo teólogo que acaba de emerger en los programas. Y fue sin Google, me parece. ¿Ya? Mira, fue sin Google. La buscó. ¿Y tú estudiaste filosofía? Estoy dialogando con En el Juan Gómez Milla, ahí se queda fumeteando después. filosofía. Oye, ya me pegó duro ya. Empezamos con el tomismo, pero efectivamente esa no era la frase así estricta, pero Sócrates. Exacto, en el examen sobre la vida. Y este es el periodo en que se supone y te dicen, oye, piensa, viejo, ¿qué hiciste y qué ibas a hacer? Es reflexión. Y la Navidad ya tiene una particularidad, pero a la luz de esto, una pregunta. Esta frase la encontré notable, de Natalia Bavarovich. ¿Quién es esa Natalia Bavarovich? M de preguntar yo, M de responderme. Es una artista chilena Mira. que lanza un libro sobre 30 años de pintura. Una creadora obsesiva y afina a la rareza. Pero, ¿cuál es su frase? Porque no vamos a hablar de Natalia. No conozco a nadie que no esté piteado. Afirma de manera enfática. Mira. Ay, salió en Twitter que dijeron Sócrates. Muy Oye, bien. es que ya voy a tener que poner. Daniel Titeán,
La comunidad es muy culta. No, es que se ha ido elevando el nivel reflexivo filosófico. Pero, bien, Es verdad. esto me produjo, es esto, una profunda Todos están reflexión. piteados. Mi pregunta fue, ¿en realidad conoceré a alguien que no esté piteado? Y después viene la autorreflexión. ¿Acaso yo no seré el que está piteado y los demás no están piteados? Sí. Esa es una pregunta más radical. ¿Ya? Sí, po. Entonces, usted que está escuchando, pregúntese, ¿no está piteado usted en realidad? ¿No hay un formulario para definir ¿El piteado? Sí. Ahí decimos, ya, son 20 puntos. No, un check de si Y estoy piteado. no, usted completó los 17. Usted formalmente está piteado. No, es que es una paradoja. Porque el piteado está loco, está psicótico, y si está loco no se da cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta? O sea, ¿cómo va a hacer reflexión sobre su propia Su locura? terapeuta, quien lo cuida, su ¿Que lo acompaña helper. en un viaje metanoico? Claro. ¿Sabes lo que era un viaje metanoico? No sé, pero me suena como metanol, me suena como alguna sustancia prohibida. Ya, el alcohol, te subió al tiro. Alcohol, año nuevo, trago, copete. No, pero por favor. ¿No va por ahí? No, los viajes, cuando apareció la antipsiquiatría, ¿tú sabes lo que es la antipsiquiatría? Hubo un movimiento liderado por los italianos y psiquiatras, 2 o 3 psiquiatras ingleses, que dijeron, finalmente el problema de los psicóticos y la esquizofrenia es que ellos son en realidad las personas lúcidas, que son capaces de ver lo que sucede en la sociedad y como la sociedad no les gusta, esto los encierra en los hospitales psiquiátricos. ¿Y qué tiene que hacer la psiquiatría? ¿Por qué tiene que darle remedio y curarlo? No, lo único que tiene que hacer es acompañarlo en sus viajes metanoicos. Es un viaje hacia el origen de transformación primario y luego devolverse con el ya no paciente, la persona esta hiperlúcida hacia la realidad cotidiana. Ajá. Y así crearon la experiencia en un hospital inglés, en King's Hall, donde se hicieron muchas formas de esta manera que se llamó antipsiquiátrica porque ponía en cuestión la enfermedad mental, estrictamente, y el hacer psiquiátrico, especialmente con terapia medicamentosa para los psicóticos. En Italia, en aquella época, Basaglia ya sacó a todos los enfermos mentales de los hospitales y los pasaron a las casas. Dijeron, eso la hizo mejor Reagan en los manera 80. de que se recuperen, ¿cómo hacer en esta estructura cerrada? No, a hogares, a casa los devolvía. Y fue una experiencia que hoy día no es recogida, pero sí se aceptó una cosa, humanizó la psiquiatría. Esa fue la potencia de la antipsiquiatría. Ya no eran los locos, eran personas. ¿Sí? Bueno, No, es que claro. ese salto, el de nosotros somos los locos y ellos son los lúcidos, esa fue la posición extrema por lo cual fueron combatidos. Finalmente, claro. Bueno, Lane, Cooper y Basaglia eran los tres. Oye, debe tener que dar algún título en el campo de la psiquiatría. Impresionante. No ha becado todavía, pero aspirante, aprendiz. Oye, está muy bien, ¿eh? Muy bien, señor productor. No, muy bien, sacando el conejo de la galera. Muy bien. Pero estudiaste especialmente. No, sí, eso no lo pongo en telejuicio. Ahora fue lo de la psiquiatría, digamos. El conocimiento, la historia, en el fondo, de la locura y de la sanidad. Y bueno, los creadores, uno murió un poco loco, otro fue a meditar a no sé dónde. Bueno, los creadores, el único que más o menos se ajustó mejor fue Basaglia, el italiano. Lane y Cooper. Sí. Y esta realizadora Pero chilena, la humanicinaron. Natalia No sé si está loca. Bavarovich, A lo mejor está en un viaje metanoico, pero ella dijo... lo que postula es radical. claro. Porque no estarás piteado, vieja. Y ella tiene que incluirse en el todo. O sea, todo. No, pero tú- ¿Yo? Sí. En algún grado. Te estaba analizando un poco. ¿Sí? Movimientos no voluntarios. ¿Cómo podéis detectar un loco? No, el loco no, eso ya movimientos no voluntarios, nada que ver. No. Eso va por una línea patológica que se llama de los movimientos no voluntarios, como esto que... No me voy a burlar No, de claro. ninguna manera de los que tienen Parkinson, viejo, otros problemas como eso. ¿Ya? No. Tú te refieres también con un chispazo de algo que proviene de tu profundo subconsciente, inconsciente, del catatonismo. Y que como los estados psicóticos Sí. pueden generar, y generaban antes,
estados catatónicos. Y los estados catatónicos es que se quedan quietos. Pegado, una posición generalmente incómoda. Mira que eso. teólogo, psiquiatra, aquí esto es múltiple. Entonces, eso es que ustedes no lo pueden ver, lamentablemente. No Qué te muevas. maravilla. Es excelente. A Aquí- ver, de nuevo, aquí aquí sí le voy a productor- mostrar. Ese es un estado catatónico. Catatónico. ¿Y qué hacía ¿Y qué hacía el psiquiatra? El Perdón. Chavo del 8. Perdón. ¿Cuánto conocimiento en 5 minutos? Buscaba lo que se llamaba la plasticidad seria. Y le tomaba el brazo y lo bajaba y quedaba, bájalo. Y quedaba ahí. Ah. O sea, eso se llama plasticidad seria. Plasticidad seria es lo que está describiendo Excelente, una clase, Sergio. de psiquiatría, fuera del micrófono. fenomenológica, Notable. excelente. Notable. Bien, gracias, muy gentil, el productor. Ya hemos hablado. Entonces lo que le ocurre al Chavo del 8 es justamente eso. Una plasticidad seria. Cuando le da la ¿Viste? chiripiorca. No, pero ahí le va la crisis. Cuando queda así. Bueno, puede que esté utilizando ¿Sí? alguna reminiscencia. Pero la locura, per se, ya no se encuentran. Esos son los antiguos locos de los hospitales psiquiátricos crónicos. Porque hoy día con los medicamentos no se llega ya a esa etapa. A ese punto, claro. Nadie debiese llegar a esa etapa. Así, Está ahí. Bueno, quedó un poco Pero el plástico. productor serio. terminó haciendo Ahora el riesgo. una verdadera performance acá. No, lo otro puede quedar como una plasta. Porque plasticidad, plasta, plasticidad seria. Como plasta. No. Pero no, por la locura. Es más sutil, algunos alucinan y tienen delirio extraordinario. Es fácil diagnosticarlo así. Y otra línea. Entonces también son distintos grados y Formas. a cada grado Dos distintas. formas, en general, Ya. de esquizofrenia. Esquizo, dividido. Sí. El yo dividido era de Lane, un libro clásico que escribió este antipsiquiátrico. Pero una forma de la esquizofrenia es productiva, se llama. Se llenan de delirios, paranoicos, y sí, ven cosas, escuchan voces. Eso es lo clásico, dice, estar loco. Pero otros solo se apagan y se aplanan y pierden lo que se llama el proyecto vital. Ya no es que la vida ya no tenga sentido, es que no hay propósito de vitalidad, se detienen. El flujo temporal existencial queda detenido y apagado. Finalmente no hacen nada. ¿Sí? Ese es un... Era lo que se quería lograr también cuando los locos no eran incontrolables y le hacían lobotomía. Era La lobotomía como práctica que se usó mucho. tuvo que ver, eso sí, claro, con... No, eso es con la perspectiva biológica extrema, radical, antigua, que tuvo como base el conocimiento sobre el cerebro y de ciertas áreas funcionales. Claro. Y efectivamente era una práctica... Se metían por debajo del borde del ojo. El ojo, claro. Le metían una... Un punzón de hielo generalmente era. Exacto, un punzón y traspasaban, porque ahí el cráneo es muy débil, muy frágil. Está casi sobre las cuencas oculares. Sí. Y pasaban y cortaban las vías que conectaban el lóbulo frontal, prefrontal, las zonas de control con el mundo emocional. Y se las cercenaban así, Claro. directamente. Hacían un removido. Así, o sea, era una práctica, pero brutal, viejo. Al sector frontal del cerebro, donde Es están que alojados. aquí está la reflexión crítica, la toma de decisiones, la visión de futuro, conexiones con lenguaje, el discernimiento ético-moral. Hace tiempo no lo mencionamos, ya salimos al tiro. Entonces, porque van a empezar a hacer... No, Clase de ética, recuerde, todos los miércoles. No, ¿quién soy yo, viejo, para hacer clases de ética? 60 Y, milloncitos, amigo. Bueno, y tú sabes que le dieron un premio. No sé si fue, no me acuerdo si ganó un Nobel o algo. Este que inventó esto. pues sí, ¿En qué época estamos? Es el de la 1930, 1900. Antes de las terapias de electrochoco, ¿no? Esas se siguen practicando hasta donde yo sé. Porque yo es como muy... Sí, sobre todo acá. Ahí. Tremendo. Ya hay bacterias. No, aseo profundo, esta oficina no conoce. ¿Monis hace como se llama? mes. No, recordaba el Tuvo un nombre. hospital que al final lo cerraron. Premio Nobel fue, ¿ves? Ganó premio Nobel. Muy bien, señor productor. Bien. ¿El Antonio electrochoc Egas entonces es posterior o previo a...? ¿El electroshock? Sí. No te podría responder estrictamente si es paralelo o posterior. Pero ataca el desde otra, obviamente, de otra electrochoc, manera. también es Es un una... reseteo el electrochoc. Exacto, pero ojo, es un reseteo hoy día aceptado. Se hace bajo condiciones de cuidado extremo para el paciente. Son siempre anestesiados con un anestesista general, ya que está cuidando que no hayan problemas.
Se usan analgésicos, es decir, no va a sentir dolor. Se garantiza eso y solo está indicado en psicosis incontrolable o depresiones psicóticas se llaman. O sea, cuando no responde a medicamentos y ya no hay otra forma, se aplica y está validado. Lo que pasa es que arrastra un aura y un mito horroroso. Claro. Porque los antiguos eran sin esas medidas. Le ponían aquí algo para que Una no se madera mordiera la nomás, un lengua. paño y le tiraban Y con convulsionaba, viejo. Bueno, eso hoy día Ya no está no es así. éticamente tan No. reñido. No, se sigue practicando normalmente. No tiene críticas éticas desde el punto de vista psiquiátrico o médico. Ajá. Es una práctica validada cuando está bien indicada y en los lugares que se deben hacer y con todos los equipos necesarios. Ese sí. Que de verdad la gente resulta que responde bien, ¿cachai o no? Exactamente. Pasa de un estado... Es un reseteo violento, pero es verdad, pero químico. la Imagínate corriente del cuerpo se... quedan todas las partículas y toda apuntando la- para el mismo lado. la sinapsis y todo Sí, se reordenan. Y El único efecto colateral es que puede perder. memoria. Bueno, la memoria se resetea. Se resetea. Lo que resulte mal es que sea solo temporal. Ah, ya, perfecto. Claro, es decir, no basta solo los electroshock. Es complementaria a toda, generalmente, a terapias médicas asociadas. Acá Oye, pero, wow, hemos llegado a la psiquiatría, mi tema. no, y la ni gente- siquiera es mi tema este. la gente con respecto al tema esta frase bien categórica, la de Natalia Babarovich, de no conozco a nadie que no esté piteado. Así. La gente está opinando con respecto a eso. Dice, esto tiene que ver con Radio La Colifata, proyecto de radio en Centro Psiquiátrico en Buenos Aires, comillas. No sé quién está más loco, ellos que están fuera o nosotros haciendo radio. Y ya también me están apuntando de que este tema sale en la película Despertares con Robbie Williams Ah, sí, claro. y Robert De Niro. Qué película más buena. The Bonita. Awakenings del 80. Sí. Pero, cuidado, esa película, la patología que aparece ahí, no eran esquizofrénicos. ¿No? No estaban apagados por esquizofrenia, era por un virus, un retrovirus. Ah, mira. Un retrovirus, los retrovirus son virus que se incorporan y quedan dormidos, retrovirus, y se van a activar después de mucho tiempo, secundario a una epidemia que se llamó de meningitis letárgica, que producía sueños, los apagaba. ¿Sí? Y estos enfermos no había tratamiento, entonces tuvieron el episodio y quedaron tal como lo muestra la película, apagados. Entonces era una enfermedad neurológica. Y lo que muestra en Despertares es el encuentro o cómo encuentra una forma de tratarlos y de sacarlos de ese estado que parecían catatónicos, ¿cierto? Pero no era por esquizofrenia, era por una patología biológica. ¿Sí? Ya, bien. Porque si no se me va a caer. No, ¿qué? ¿Qué? Es que hay cosas, antes de entrar a mi tema, me salto a Megan, eso sí, al tiro. Todos los días salen el lunes, viejo, cualquier cosa que haga, ya me tienen Meghan, hasta el cogote, están ¿cómo se piteadas. llama? Meghan. La realeza Sí. inglesa está piteada o no está piteada, viejo. Yo creo que El no. papá de Megan está medio piteado, creo yo. Pero no es realeza, po. No, No, es un Es plebeyo. pero yo creo Eso. yo creo que no. o sea, la realeza no se pitea. Yo creo que se pitea, pero más no está piteada. Todo, nuestro productor dice, yo creo que el mundo está un poco piteado por todos los días publicar algo sobre Megan. Muy bien. Eso puede ser. Eso sí, porque ¿qué es esto? Llegan Es a un tener- faro de conocimiento el productor. pero sí, en realidad no, ya. Vamos a saltar a Megan. Vamos a saltar a Megan al Twitter porque ya la mencionamos, o sea, como... Esto me pareció notable, no sé si ustedes lo comentaron. Despidieron a jefe de sucursal por simulacro de asalto demasiado realista. Está bien. ¿Lo comentaron? Eso fue en Temuco, Valdivia. No, ¿Dónde no, fue? no, no. En Linares, viejo. Linares. No te Banco puedo está- creer. Es que yo lo encuentro notable, viejo, porque Terrible. se supone que un simulacro es para eso. Sí, claro. O sea, que la gente viva, así como un simulacro de terremoto, ya, o de tsunami. Pero Experienciar lo más parecido a la realidad y a partir de eso, no sé, po, planificar. hacer incluyó una reclamos. toma de rehenes. Sí, po, con gente vestida como Ah, la y con- serie de España, como Como vis a vis. Ah, no, como Casa de Papel. y carabineros Exacto, de por y medio. con carabineros de por medio terminaron 2 funcionarios con licencia médica. No. Mira. Y una querella contra la institución. No te puedo creer. Atendido esto. a la gravedad de los hechos y lo echaron, viejo. Yo lo encuentro notable, viejo.
Estoy viendo las imágenes ahora, mira. Oh. Ese era el simulacro. Sí, po. Sí, el simulacro. Pero ahí las víctimas, entre comillas, están todas en conocimiento. No, pues ese fue el No, problema. es que usaron el modelo de shock, pues viejo. No te puedo creer. Yo no encontré una noticia, pero Mira la cara de esa mujer. Angustia. Mira. yo no sé No te cómo, puedo cómo no creer hicieron, no lo comentaron más, porque notable. Yo creo que lo silenció un poco Van Estado, viejo, después de esto. Porque Yo dijo creo, que tenía porque procedimientos, una imagen. etcétera. Pero Lun, nuestro diario preferido, ahí estuvo. O sea, cómo uno escaló hasta la gerencia sucursal esa cuestión. Está fea. Podríamos hacer, por ejemplo, Que no cuestan avisar, po. Claro. por eso. Un día de estos, Vamos a hacer un simulacro vamos a aquí. hacer un simulacro de... No, digo yo, el personaje del banco. Claro. Un día de estos vamos a hacer un simulacro de toma rehenes. No te vamos a decir cuándo. No voy a decir cuál, pero un día de estos, para que estén atentos. O no estén atentos, pero va a suceder. Bueno, se pueden hacer simulacros, por ejemplo, un día de esto, sin avisarle, vamos a subir los medicamentos al doble. Pero es un simulacro, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta tener? 500. ¿Pero cómo? No, y a ver cómo responde. Sí. Simulacro económico también podemos hacer. Está bueno. En el diario publicar, crecimiento cero. El kilo de palta está a 5 lucas. Claro. Wow. Pero prenden al tiro esas cosas. Ese es el problema. Hagamos un simulacro, que la benzina está como 880. Ah, bueno, ha ocurrido ¿Simulacro? cosas... ¿Sí? Simulacro. No, de repente hay como corridas de información que no están verificadas ni mucho menos, la gente se la cree y termina con psicosis colectiva a partir de información Porque errada. se contagia Claro. también. Oye, pero Pero es que. Pero, ve, este tipo, ¿por qué? tiene Dijo- que parar ¿Qué dijiste? al micrófono, señor. Siéntate. Sí, la idea es hacer el programa para la gente que no está viendo y Loco. escuchando. ¿No? Dijo, ¿qué es lo que dijo? No, que el alza del pan, por ser ¿Pero qué dijiste? ¿Y ser qué? bien inelástico. Un bien Inelástico. inelástico. Es decir, que no es. Explica. Aquí un poco. estamos más encima haciendo una introducción a economía del hogar. Inelástico, inelástico. O a macroeconomía. Porque hay Perdón. bienes que son Elástico. elásticos. Un ejemplo. Acá en Chile le avisas que van a hacer el simulacro, no va a faltar quien dé el dato y lleguen los ladrones de verdad antes y le entreguen todo. Oh, bien, entonces, Muy por bien, eso, Fat, muy eso bien. lo previeron, lo dijimos, hay que hacerlo así, porque si Claro. no, nos roban mientras Estamos- hacemos simulacro. Estamos en Chile. Don Sergio, muy buen día. Muy buen día. Hablábamos de lo elástico e inelástico. Que la definición de inelasticidad en Economía. en economía tiene que ver con La benzina, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que tiene que ver con la propensión a la compra según su alza o disminución del valor. ¿La benzina dónde está? Es un bien, la benzina es un bien... Bueno, el petróleo. tiene más La tendencia gasolina. a ser inelástico que Que ser elástico. ¿Y el claro. pan? Es totalmente inelástico. Es inelástico. Es inelástico. ¿Por qué? Porque mientras... la variación en su precio afecta directamente al consumo, Al tiro. inmediatamente. Otro Ese- ejemplo de inelástico. O de elástico. La cerveza. Elástica. Es elástica. Es elástica. Depende de qué hogar. Sí, claro, depende de qué hogar. Pero Lógico. El té Hatsu. Hatsu, estaba investigando qué significa Hatsu. ¿De Y qué era? ese es el origen de todo. Oh, voy a permíteme tomar algo Adelante. del origen. Científicos aseguran que no existen las personas normales en el mundo y que todos somos raros. Nos está publicando la gente acá con un artículo que vio la luz en Publimetro. Como en línea un poco de lo que hablábamos antes. Mira, Sí. en psiquiatría y salud mental, Y el jefe de esta sucursal con una lucidez Eh, haciendo este tipo de simulacro. ha ido variando desde lo que se llama los enfoques categoriales. Categorial significa tú estás loco, tienes una psicosis y es así y lo contrario no es cierto. A las categorías dimensionales, que significa la posición que tú dijiste. Todos tenemos siempre un poco de paranoides, es decir, de perseguidos, pero luego podemos ser más paranoides ya y de pronto podemos tener una paranoia. O sea, es una progresión donde ya no hay la categoría sí o no. O estás enfermo o no estás enfermo mentalmente.
podrías estarlo un poco. O hay rasgos que están considerados normales, pero que son como la base de la posibilidad de que tú llegaras de pronto a tener o entrar en el campo de lo que se define como anormal. ¿Ya? Y ahí la frase... Bueno, cambia todo. Es a correcto partir lo tuyo, de porque esa todos revisión. tenemos algo de loco, lógico. Pero no somos locos, pero un poquito. Claro. O rasgos. ¿Sí? Esas son dos formas de mirarlo. Pero de ahí un salto, porque esto es un programa fractal caótico. Al fin los chinos descubrieron el mecanismo cerebral de por qué nos rascamos, viejo. Por eso que a mí me gusta tanto la última noticia, porque esa gran... Es un manantial de conocimiento. pero notable, esta gran nación china que está celebrando, ahora están justamente, ha salido en las noticias. ¿Habrá salido este científico que había...? No ha aparecido. ¿Todavía no? No ha emergido. Lamentable. Sospecha. Exacto. Ahora que está de moda China, porque esto entre Trump y China, la guerra comercial, claro. y que, entre paréntesis, pronostica una recesión para el 2020, el 2019. Todos los economistas han coincidido en eso. Y de como que- nuestro comprador principal es China, complicado para nosotros. ¿Que de la radio? ¿Exportamos este programa a China? No, por un tema de uso horario no nos consumen allá. Ah, también es cierto. Ellos duermen mientras nosotros trabajamos. O Bueno, pero hacemos los que chinos a lo trabajamos. mejor duermen poco. No, podría ser. También, O ¿por qué podría... no? Eso. Más aún, yo creo eso. Dice, acaba de decir nuestro productor que viven en el futuro. Yo creo que si uno quiere mirar cómo va a ser el mundo en el futuro, hay que mirar a China. China. Sí. Que es un híbrido entre el control, entre el estímulo para que desarrollen hoy día actividades nuevas, pero yo los regulo, no dejo que se me escapen, Claro. y ni que estén contradirigen. Leí hoy día una frase que quien dirige hoy día China dijo, lo que a nosotros nos dirige es lo que quiere el pueblo, dijo. Nada que no quiera el pueblo será decidido. Y después uno ve ciertas cosas. Entonces, pero se Yo fijan. respingaría un poco la nariz con eso. Pero bueno, pero yo creo eso. Miremos a China y miremos el futuro. No sé cuánto. Ahí, pero años igual adelante. uno asocia progreso con un mayor grado de libertad individual en otras naciones. Y ahí donde entra en choque con lo que ocurre en China, me parece. Cruje, pero ellos han mantenido una especie de. Son artistas en eso, de equilibrio dinámico. Porque Te doy por acá, te cuarto por acá. pero la economía hoy día está abierta, tengo que exportar, tienes que producir y generar productos, pero no te dejo que tú te plantees contra la hegemonía ideológica. establishment, claro. El establishment. Entonces, por eso hay que mirarlo con cuidado. Ujú. Sí, sí. Entonces, y esto es un ejemplo de lo que logran generar. Por ejemplo, se preocuparon por qué uno se rasca, viejo. ¿Y ¿Quién se había preocupado aquí? Es que parece que hay gente que le pica todo, viejo. Sí, tremendo. Esa es la entonces, falta de aseo también, ¿no? No, ¿No? en China, no, pues ellos descubrieron que se produce un neurotransmisor, un neuropéptido llamado taquinina. Los investigadores eliminaron las neuronas que generaban taquinina y desapareció el rajuño por la picazón. Porque hay gente que se rajuña por la picazón. Sí. ¿Sí? Y hay una enfermedad, sí, se desconoce su causa, dijeron... Sarna. Ya, con la No, espalda toda pero No. ¿cómo? La sarna, no, hombre. también pasa Claro que bastante. pica, la sarna. ¿Sí? No, es otra enfermedad entonces. Bueno, produce picazón. Si el síntoma es la picazón, rascarse. La alergia también, pues hay personas que en Sí. primavera se rascan. ¿Sí? Pero descubrieron el mecanismo. Y bien, No, te rascas la espalda muy fuerte. bien. Y lo último, antes de un pedacito para el tema nuclear, astrónomos explican cómo ver al cometa verde 46P Virtanen, que este domingo alcanzaba su máxima visibilidad. ¿Se va a poder ver acá en Chile? No, el problema es que dicen que al final no lo va a poder ver, porque necesita una serie de cosas para ver algo verdoso si es que tiene suerte. Entonces, ¿cómo es posible que digan cómo ver al cometa verde si no ves nada? Tienes que usar una... Claro. Primero irte donde Ándate no haya al observatorio luminosidad, Alma y tenés posibilidades de verde, verlo. y ves algo verdoso y viste 4-6, prepárense. No, ya pasó ya, así que jodiera. ¿El Halley lo viste? No, Halley, ¿qué? ¿El cometa Halley? No, Año 87. no había nacido. Entonces, salud con el origen, espérate. Atsu. Eso. Déjame un espacio-tiempo, voy a ver 15 minutos. Después a la agencia le vamos a cortar todos estos pedacitos y decir, mira,
Lógico, Ahí le te- va a costar ahí todo- tení. todos estos pedazos. Yo, un pedacito para la Navidad. Y el tema de Jesús. Jesús el Cristo. Y ya esto le gusta al teólogo. Porque al final, esa es la fiesta. Después se viene reseteo con Raimundo Zabaleta a hablar sobre la Hablar de iglesia. religiones, mira cómo se van conectando. las Ah, le cosas. vamos a dejar algunos pies. Los miércoles están muy alineaditos aquí en la Z. Entonces, miren, Vamos a hablar de Jesús. de Jesús y en general, esto yo creo que hay un grado de conocimiento, pero notable, viejo, y una vulgarización extrema desde la perspectiva común, digamos, y esto asociado a todas las encuestas que mostraron que la religión cristiana católica cada vez son menos religiosos, pero sí creen. ¿Vieron las encuestas? Ah, claro, acá está. Pero la gente cree en el mal del ojo. No, sí, lo que más creen es el mal del ojo, viejo. Es una descripción, eso lo creían, acuérdate, en los tiempos de nuestros abuelos Del y abuelos, oscurantismo. le ojeaban a la guagua. Claro. Sí. Y habían unas pruebas, sí, le echaban un agua y emitía un olor Qué especial. linda la guagua, gracias a Dios. Estaba ojeada. El 61% piensa que existe el mal de ojo, ¿Ves? pero 61%. los católicos chilenos bajan en un 14% y bueno, caen con la confianza en la iglesia en Bueno, general. eso no hay que hacer encuesta para eso. De que cayó la confianza en la iglesia. Pero el mal del ojo me llamó La atención. reencarnación, 45%. 45, casi la mitad, cree que uno desaparece. Bueno, hay varios tipos de reencarnaciones. Una es la hindú, donde te cae el karma y te jodiste, te convertiste en cucaracha. ¿no? Y así tiene Claro. que en la medida uno puede ascender o quedarse pegado, viejo, Tal cual. en animal. Pero está la platónica. La transmigración de las almas platónicas, en que uno, si no practicaba las virtudes, no alcanzaba el bien y por lo tanto, una vez que se moría, lo mandaban de nuevo de vuelta para abajo a uno de los cuerpos que los cuerpos eran limitados, entonces no alcanzaba para todos, pero te ponían en un cuerpo Ya. de nuevo para que practicara las virtudes y al final accediera al bien. Y así. Y el bien vendría siendo como una suerte de Lo nirvana, perfecto. ya pasándose a otro No, lado, Nirvana, lo ¿no? perfecto. Lo absolutamente. La idea perfecta, por los planos. ¿Sí? Y hay más tipo. Por ejemplo, ¿te gustaría ser 100 pies? No. ¿Te puede caer en Menos karma? después de haber visto esa película. No, bueno. No. Entonces, ¿qué? Gorila. Prefiero gorila que siempre. Bonobo. ¿Cómo? Bonobo. Bonobo. Los bonobos son los chimpancés más parecidos al ser humano. Ah. Si hablamos una vez, esos son los únicos que copulan cara a cara. ¿En serio? Sí, son los únicos animales que copulan cara a cara. Me perdí ese capítulo. Mira. ¿Cuál? ¿El de copular cara a cara? El, el del bonobo, no sabía que tenía esos rasgos tan humanoides. No, pero sí, es que el ser humano, como es creativo, se vuelve un poco gorila. Tal cual. O sea, Pero, practica. bueno, O sea, sí, pero no sabía que el gorila se podría No, volver chimpancé, medio- chimpancé, una variante de Ah, chimpancé. Que es distinto a los gorilas y a los orangutanes. unos tienen cola y otros no. Ahora, Pero muy bien, de nuevo, antropólogo, no, Además. no, bueno, de todo. aquí hay gente que dice que cree en los espíritus chocarreros, por ejemplo. Ah, los espíritus chocarreros. La pregunta te lo puedo hacer yo a ti Como ahora. chorrillana y los espíritus chorrallenen. No, chocarreros, zona chorrillana. Sí. Te puedo hacer la pregunta a ti, si ¿qué animal ¿qué? te gustaría, en el caso de creer en la reencarnación? Águila, Ay, bueno. Está bueno. porque el águila vuela por los espacios. Contempla desde arriba. Desde arriba, es veloz, ¿no es cierto? Libre, y es capaz de mirar un objeto desde lejos, viejo, para cazarlo. Es como un animal que simboliza el poder, la libertad, ¿no es cierto? El imperio. Me gusta. Ah, El el imperio imperio. ya nos llevó a los símbolos, viejo. Arriba en los Claro. nazis, los romanos tenían Los gringos. Los gringos también. el águila. El Los águila, por eso. españoles. Es cierto, un buen animal para reencarnarse. Los Clarito. romanos. También, sí. Sí, digo yo. Entonces, volviendo, les voy a decir, por ejemplo, que lo que significa el estudio de Dios, la teología, yo les voy a leer solamente velozmente los tipos de teología. Existe la teología negra, la teología del tercer mundo, la teología ecuménica, donde concilia las religiones, la teología feminista. O sea, la teología de la liberación, de la experiencia, teología política, teología de la esperanza, teología de la historia, la teología católica más
tradicional, de la secularización, o sea, la pérdida de lo religioso en la vida cotidiana. Esto es solo para leerles que cuando la gente habla sobre Dios y cómo se ha explorado esa relación del hombre con Dios, se atiene a 2 o 3 cosas y no ve, porque no se la muestran, la riqueza de lo que es ese ámbito, de lo que es a su vez ser humano, de la humanidad, ¿ya? Que habla de la relación con lo sagrado. Esto, en ese marco general, aparece lo cristiano católico, digamos. ¿Ya? ¿Quién ha sido culpable de esta especie de manejo de superficie? Los catecismos católicos cristianos han ayudado a eso cuando enseñan en los colegios. Yo estudié en el Colegio Católico Cristiano del Espíritu Santo como paloma. Yo creo que se le ha hecho un daño, pero uno entiende que es un símbolo. Que la educación de calidad en algún momento en este país estaba concentrado en colegios católicos. Sí, pero con una visión del cristianismo que era muy fuerte desde el Antiguo Testamento, además lleno de... Una visión creacionista. Y que viene de atrás para explicar esto. Pintaron, insisto, en el Espíritu Santo como paloma. Porque los artistas crearon la imaginería cristiana católica también. Sí, Pintaron claro. a Cristo, pintaron a la Virgen, y a uno le construyeron esas miradas. Ahora ya nadie, ni un artista pinta el Espíritu Santo. Nadie. Ni nadie pinta a Cristo. ¿Alguien ha visto en una exposición a Cristo? No, A ya, la claro. Virgen María, a los santos. Ya está, ya. Ya está, ya es como etapa superada, nadie se dedica a eso. Pero nos metieron una mirada. Por ejemplo, Cristo, ¿cuál es? Si uno le digo, Jesucristo, ¿qué se imagina uno? Aparece con pelo largo así y con ojos azules. El Cristo de Franco Sefirelli. O el Cristo de Franco Sefirelli. Y eso está en la imaginería y está humanizado de esa forma. Y la verdad es que lo más probable es que Jesucristo Colin Powell, fuera creo moreno, con ojos oscuros. Y que No, dicen que la imagen verdadera no tiene nada que ver con esa. Nada que ver, pero está en la imaginería propia ya instalada y todo eso ha ayudado a desvirtuar y hacer que la gente cada vez... ¿A distorsionar también o no? Sí. Sí. Dicen que esta es la cara que corresponde verdaderamente a la de Jesús. Exacto, pero Claro. imagínate, Por el lugar de origen y por es lo más probable. Esa es la cara que debería, que es la más se debería Pero hacer. uno podría hacer teología con esa imagen, No, po. pero hoy día debiese hacerse por todas las miradas sobre inclusión. No olvidemos la Carmelita de los Andes, po. También la... ¿Qué, Santa? ¿Tú te estás refiriendo a? ¿A Santa Teresa? Santa Teresa, eso. Teresita De los Andes. Ah, tú dices por el rostro, Claro. que aparece muy bonita. ¿Cómo se llama la otra niña? Muy estilizada, La otra niña sí. que también le cambian a todos la cara. Son de chileno medio a... Ah, He llegado- ahí agregaste otro llegado matiz. europea, que llegó Otro europea. matiz. Tú sabes que Anglo... De nuevo me voy a meter con esa palabra, pero es anglosajonizar ¿Cómo se llama el aspecto. La santa chilena, weón. Chica, pendeja, zorra. un- Laurita Laurita Vicuña. Ella es, pues. Maravilloso, productor. Es del Cerro Renca. Ahí está, po. Es la imagen que nos vendieron la al lado derecho y la verdadera al lado izquierdo. Mira. Mejoró, ¿eh? Mejoró bastante. No sé. Antes era No nos bolsonaricemos. Mejoró. No, No, mejoró. porque es lógico, Cambió, va a decir cambió. quién es mejor. Cambió. Fue mala pregunta, mala comentario. Pasado de hijo, Mal comentario. pasó de padre mapuche a padre, Padre, claro. de España. Sí, Portugués, eso, me gusta, buen análisis. No llegó a Alemania, porque habría sido con No, ojos no, azules sí, y no, pelo llegaron de rubio. España, Ya, Portugal. hasta ahí no nomás. sé, po. No es Al nórdico. que no era necesario anglosajonizar nórdica. fue al Padre Hurtado. Tipo No, es que Percha él larga. es así, está bien. Pero Bien. habían registros fotográficos de... Porque si era, Bien. Hay mucho más... si era Paticorti, de repente le pegaban la estirada de somiera. Bueno, eso pasa hoy día con los políticos, pasa con los artistas, todo, o sea, si los ponemos a un ejercicio farandulero que lo hacen todos. Total, sí. Antes y después. Dice, pero ¿cómo? Mira. Dice, ¿ustedes han visto la Jane Fonda? ¿Qué edad tiene la Jane Fonda? Está cerca de los 90, pues, No. 80 y tanto. No, No está nuestro experto en cine. Era muy... No estaba experto en cine. Pero me acuerdo que hacía Barbarella, todo eso a fines de los 60. pero gran Después era película, activista la- cuando se fue a Vietnam Sí. en los 70. Era... 80 años tiene. Y uno mira la imagen, el rostro, y no puede creer. pues No, dice, tiene 60 y algo. Debe estar tomando mucho Hatsu. Hatsu. Hatsu, así que si usted no quiere envejecer, Hatsu. Por eso tomo harto yo. Vamos a ver Vamos a si ver a el Jane pelo se Fonda. oscurece. Ya. Pero George
No, eso es con No, Strategy, el tenemos otro auspiciador Strategy de Autopista. Y que se oscurece el pelo. El control gradual de canas. El control. Sí. Vamos a ver cómo está Jane Fonda. No, porque es... ¿Tú crees que Impresionante. esta imagen que nos instalan Sí. en el ideario colectivo de Jesucristo le hace mella finalmente Le hace mella a la religión, a la imagen en sí de él? a todo porque lo idealiza. Imagínate la imagen esa rubia con ojos... ¿Pero cómo? Por ejemplo, en España las vírgenes negras eran muy comunes. Son. La Virgen Negra se llama el culto. Aquí no he visto creo que en una iglesia alguna vez vi una imagen de Virgen Negra. Hay una como en el borde costero de Viña. Sí, una... Pero ya eso muestra que hay otra mirada que puede ser muy diversa. Cerro Blanco. Cerro Blanco también hay. Ya, es solo un ejemplo. Ahora, respecto a la misma Navidad y el reconocimiento de Cristo y de Jesús, no es lo mismo decir Jesús y Cristo. Además existen dos Jesús. El Jesús que es producto, ¿no es cierto?, de la tradición católica y de los evangelios, y el Jesús que es el Jesús histórico. Es decir, es el Jesús mencionado por historiadores, ya sea romanos, un romano judío, Tácito me parece que lo menciona, y otros. Dos Jesús. Pero Cristo no es el Jesús histórico, es el Jesús todo Dios, todo hombre, todo Dios. Y ahí entramos en el terreno de la fe, de la religión, de una de las tres religiones monoteístas que existen. ¿Sí? La judía, el islam y el cristianismo. Bueno, la satanización del judaísmo en el occidente, que ha habido muestra histórica en la sociedad contemporánea, tiene mucho que ver con el destino de Cristo. Se sataniza al judío justamente por arrojarle la responsabilidad de la muerte de Cristo. Bueno, ¿cierto? gran tema ese en la película esa de Cristo que hizo el actor que la dirigió, ¿quién? Mel Gibson. Mel Gibson, que fue y ha sido criticada muy duramente porque dicen que toda esa pasión, Que era abiertamente antisemita la película. por un lado, Claro. y por otro, la pasión sangrienta, Sí. ya Es que hay escenas que realmente son muy fuertes. fuertes, pero si uno revisa y lee la historia de los romanos eran así para castigar, Sí, claro. pero no le gusta mostrarlo. A la gente lo encontraron No, violento. Lo y ahora, descontextualizan ahí en esa película. exacto, pero interesante, porque muestra algo que no se mostraba. Y se mostraba la pasión de Cristo con los latigazos, no, tiene que haber sido de alguna forma así. Pero volviendo entonces al nacimiento de este todo hombre, todo Dios, todo hombre, ese es Cristo, Jesús el Cristo. ¿Ya? Y no es que Él tenga unida lo divino y lo humano, sino que Él es todo Dios, todo hombre, y todo hombre, todo Dios. No son dos naturalezas pegadas. Mientras más humano, más divino. Mientras más humano, más divino. ¿Y por qué esa definición? Estoy hablando desde lo cristiano católico, porque si Cristo, Jesús, no hubiera vivido todo lo humano, no podría haber salvado al hombre en todas sus debilidades. Esa es la definición. Cristo, es decir, Dios, bajo un proceso que se llama kenótico. Kenótico significa hacerse débil, hacerse hombre, perder su característica de divinidad, de convertirse en hombre, en ser humano, ¿ya? Decidió que era Dios la única manera de tomar el mundo del hombre y salvarlo. Pero tampoco nunca perdió su característica divina. Por eso que es todo Dios, ¿sí? Todo hombre. Y es básico para lo cristiano católico dos eventos. La teología que se llama ascendente y la descendente. Una privilegia la encarnación y otra privilegia la resurrección. Teología ascendente y descendente. El problema es que
no existiría el cristianismo católico si uno no cree en la resurrección. O sea, lo fundamental es eso. Si no, se disuelve y desaparece. O sea, no basta la encarnación de Dios en un ser humano, sino que la resurrección, es decir, la parusía. La llegada. Había que explorar Entonces, empíricamente Exacto, ahora, lo- sí, no lo mundano, pero no sé, algo referente a eso. y es muy bonito, si uno habla de religiones complejas, el cristianismo católico es el más compleja, es la visión más compleja de es la religión más extraordinaria desde ese punto de vista, porque tiene que combinar en un solo todo lo absoluto, el todo, el Dios, ¿sí? Creador, con alguien que tiene todas las debilidades del ser humano y donde se encarna lo histórico, lo temporal, lo débil, ¿no es cierto? Entonces combina lo absoluto con lo relativo. Y La parte humana se queda demostrado cuando se revela, ¿cierto? En el Getsemaní. Porque él vivía como hombre, como ser humano. Yo me acuerdo cuando estudié teología, el padre Costadoat, ese que le quitaron, no lo dejaron enseñar más en la católica, la pregunta, y creo que lo mencioné una vez, fue del examen. Me preguntó, estaba escrito, era Cristo cuando miraba a una mujer, ¿sentía deseo? Porque era hombre, o no era hombre. Pues, aclaremos. Entonces, ¿era humano o no era humano? Si no era humano, frente a una mujer, porque él está clasificado como hombre, no como trans, no tengo nada contra los trans, ni nada, pero no, está definido en todas partes como hombre. Distinto a Dios, que es interesante, porque Sí, claro. Dios, la palabra Dios, hay como no sé cuántas acepciones de palabras, es masculino o femenino, pero es construido de acuerdo a la historia, los mitos y de dónde se arrastran todas estas visiones como hombre, y se le dio el título masculino, pero no tiene por qué ser masculino. Bueno. Esa entidad, pero Cristo, hombre. Hay una fue canción de Jorge definido. González que dice, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre, dice. Bien, ese fue buen aporte. Entonces, frente a una mujer, si era buena moza, ¿tiene que haber sentido? Esa pulsión Lógico, pues si humana. tenía humana, pues si era todo humano, pero a su vez todo divino. Y lo cual genera una serie, este es un misterio notable, porque al final, cuando él nace, bueno, nace en ese momento con sus dos naturalezas en un solo todo. Y finalmente, para que no quitarle espacio, porque sé que quien viene tratará el tema de las religiones, in extenso, en profundidad, hasta el fondo, porque él es lógico, ya no le voy a quitar espacio. Si uno quiere introducirse en ese misterio, tiene dos vías, finalmente, que es los evangelios, ¿ya? Esto fuera de la fe, si uno quiere leer, por lo menos el relato, ¿ya? Y dentro de los evangelios tienen los sinópticos, que significa que tienen cosas parecidas. El más antiguo es el de Marcos, Mateo viene después. El último, el de Juan, el año 90 después de Cristo. No hay evangelio antes de 30, 40 antes de Cristo. ¿El más antiguo Marcos? El más antiguo es Marcos, no es Mateo. Eso era el título apócrifo, ¿verdad? Ay, que ahí viene. Oye, adelante, te dijo de leer. A ver, no lo voy a mirar Perdón, porque, perdón. porque me lee la mente. Perdón. Yo creo que está leyendo desde cuándo podéis leer la mente, dijo. Hace un tiempo atrás No, aprendí. nos saludamos y el gordo vuelve. Sobre todo cuando está tan blanca y limpia como la suya. Oh, sí. Bueno, hay visiones equivocadas. No, cabe duda que no es lo suficientemente perceptiva. Entonces, tienes que entrenarlo. Entrenar más. Pero, eso estoy entrenando. eso bien. Hatsu. No, entonces, y se fue. En realidad, lo más antiguo que existe son los paulinos de San Pablo. Ah, mira. Las cartas, y existen otras fuentes, la fuente Q, que es la fuente común, y los códices de Nag Hammadi, la biblioteca, etcétera, pero también existen lo que se llaman los evangelios apócrifos. Yo leí varios de esos. Y los evangelios apócrifos significa apócrifo oculto, Sí. que necesitan ser puestos. Fue el en un Imperio contexto. Romano, fue el que finalmente definió cuál es la que entraba en la oficialidad y cuál es lo que no entraba. O sea, varios concilios. Hay concilios clásicos que fueron y que dijeron, estos son los evangelios, ¿sí? Y estos no De entran. hecho, los apócrifos tienen mucho que ver con el control de las personas y con las mujeres en la iglesia. Tienen mucho que ver con eso. Oye, evangelio,
yo creo que es sumamente interesante de que las personas que quieren entrar lean los apócrifos, no solo los evangelios. Yo lo leí y habla mucho de eso. De repente vamos a tener la oportunidad de explorar más de ese tema justamente hoy día en Reseteo, ¿no? ¿Por qué no nos contáis, Raimundo, cómo viene en los próximos minutos? En, Los próximos minutos. en una nueva edición de Hola Sergio, Reseteo. hola Jorge. ¿Cómo estamos? Aprovecho a saludar. Hudson. Hudson, Está bonita esa camisa, me gustó. Bien. ¿en serio? Sí. Como un de pirata. Bueno, yo este capítulo es que igual todo surgió a raíz de que creo que hay una crisis de fe un poco, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Claro, lo que hablábamos acá con Estaba Sergio antes, publicado. una baja en cuanto a la confianza en la iglesia y sobre todo los católicos chilenos también han sido Se ha reemplazado por el bajados mal, en el su mal del número ojo. dramáticamente. El mal- Sí, por las la magia. energías, Por la magia, la magia. Claro. Sí, son dos terrenos, la magia y lo que es la fe. La magia, imagínense Harry Potter. Mi mamá es buena para la magia, se mete a mi pieza a hacer hechizos, algo súper loco. ¿Sí? ¿Mal de ojo? No, llega, se mete con unas ollas con humo y recita ¿Ollas con cosas. humo? Sí, ollas con humo. Oye, Todo súper raro. Hicimos una quema de laureles la semana pasada. Sí, aquí. Sami, sí, un panelista. nos de- trajeron a una machi. Recién ¿Por qué no cerramos nos tiramos? la ventana porque ay, ¿qué va a pasar? No es crítica de la machi, pero podríamos hacer un ¿Un ejercicio? ejercicio. Limpiador. Sí, está muy bien. Ah, ya, a raíz de todo esto de la crisis de fe, yo creo que es por la dificultad de la iglesia para actualizarse. Y como ejemplo de esto, te digo un poco la historia de Lutero y la reforma Perfecto, protestante, de Lutero. que es mi católico favorito. Tu católico favorito. católico Bueno, favorito. cambió la historia de la iglesia. Sí, después tengo una sesión con unas confesiones de un informante, que era un sacristán en una iglesia en... Un informante, en Alemania, dijo. un Ah, ya, informante. perfecto. ¿Y habría trabajado en el Comando Jungla? Que trabajó en todo. Eh, un informante me eh, informa de todo, me informa de todo. Ah, Sí. de inteligencia. Sí. Acerca de... Era Come. mano derecha de Irregularidad. Stalin, puras cosas así. Oh. Y al final tengo una discusión a lo de todo esto, teniendo los argumentos que ya había expuesto antes, o sea, que voy a exponer después en mi programa. Vamos a discutir un poco, contar también otros Buenísimo. elementos históricos, un poco sobre la evolución del cristianismo y qué han dicho algunos autores sobre el mismo. Está bueno. Y eso básicamente. Así que ahí... Va a estar bueno entonces el próximo capítulo de... Va a estar de poderoso. Sergio, Pero ¿alguna para- última palabra sí. para nuestros queridos auditores? Ya no se puede concebir como auditor a la gente que nos está mirando en este momento. A nuestra comunidad. ¿Alguna palabra? Colaboradores. Auditores y espectadores. Es muy peyorativo colaborador hoy en A ver, día. entonces, Sí. ¿sí? Sí, Colaboran, porque es como- dan tienen un, Es un eufemismo para decir. un crowdfunding. Claro. Sí, así se financia Tara con crowdfunding. Se está volviendo Eh. súper crítico a alguna palabra que era como ya, subámonos todos en la misma micro, pero en realidad tú te ponías atrás de la micro y yo, yo la conduzco. Nada, pero en fin. Temas X de otros programas. Mira, no lo alcanzamos a leer delante. Se dice, o sea, Dios mientras más humano es más divino. Bueno, pero voy a cambiar. Mientras más humano, más divino es Jesucristo. Claro, entonces dice, es como la teoría del queso. Roquefort. Dice, mientras más queso, más hoyos. Mientras más hoyos, menos queso. O sea, mientras más queso, menos queso. Oye, tremendo. acaba de fundar la teología láctea. Notable. Lógico. Acordémonos que Platón es teólogo. No, sí, ya ganó su título después de el último programa, lo ganó. ¿Qué le puedes decir, Sergio, a la Entonces, gente que dice mira. estos programas definitivamente hay que escucharlos con algo en el cuerpo? Saludos y gran programa. ¿Qué le dice? Hudson. Muy bien. No. Ok. Lo que se va a celebrar en Navidad tiene los dos componentes y son legítimos. Yo lo creo. Uno, de la magia de lo maravilloso. Y lo noto en los niños. Y vuelvo a insistir, los niños pasan frente, no solo la compra, que es lo pernicioso, viejo. Ya estamos invadidos hoy día de mensajes, pero el niño se maravilla con los regalos. O sea, es cierto. la cara de satisfacción, así, los ojos, y me le mandan cartas. O sea, Hay una está ilusión bien. muy bonita. Es un mundo además que se centra finalmente en la familia. Escuchaba de un programa ahí en televisión que te recuerda a ti la Navidad, y siempre van al padre o a la madre. Me acuerdo que nos juntábamos, o sea, hace familia. Y eso me parece notable. Pero también, no de vista, el encuentro con el misterio. Por eso dije que la figura
de Cristo, Jesús y el nacimiento es el misterio por definición, digamos. ¿Ya? ¿Y uno puede abordarlo racionalmente? Sí, también. Pero se va a topar con la fe, al final, finalmente. Para poder hablar de un Dios hombre y todo Dios, todo hombre, se va a encontrar con la fe. Pero no puede perder de vista también a su vez que el Cristo es un ser humano. Fue un revolucionario. Para su época, fue un revolucionario en sus planteamientos. ¿Ya? Por lo tanto, es un modelo, una figura a seguir y ver, por lo menos, así como también puede ser Buda, ¿sí? Y puede ser Alá para los que practican el verdadero Islam. ¿Ya? Y arrastra una visión donde hay valores centrales como la bondad, el amor, todo eso está recogido. Por lo tanto, yo propongo que en todos los pinos de Pascua, estos gigantes que brotaron como callampa, especialmente porque nosotros copiamos todo, hicieron unos gigantes ahí en la mitad del centro, no tengo idea, porque queremos competir con el más grande el de Nueva York. Rockefeller ahí en Manhattan. Nosotros, Chile quiere ser una mezcla entre Barcelona y Nueva York, viejo. Permanentemente, ¿cierto? Permanentemente, o sea, y ahí están los dos focos, el foco económico, el toro, viejo, en Wall Street. En Wall Street, pero Barcelona, porque somos diversos, pluralistas, viejo, en la vanguardia. ¿No? Somos una mezcla. Entonces, a los pinos ponerle arriba una cruz. ¿Cómo estaría? Es la invitación a celebrar en estas dos dimensiones que no son contrapuestas, no están contrapuestas. Son contrapuestas porque una puede recoger muy bien a la otra. Perfecto. ¿Sí? Así que Abuelito. feliz Navidad para todos los dígito escuchas. Ya lo ¿Dígito saben. escuchas? Ese es el... Espectadores y- Así, con este cierre nivel tarjeta Hallmark. No, ¿cómo? No. Con todo respeto me cagaste. No, estoy a es la nivel invitación de a que Hallmark. tengan una feliz A Navidad. nivel de tarjeta Hallmark, viejo. No tengo nada contra Hallmark como empresa gigantesca, viejo, o Amazon. Un capítulo de lujo el que ha sido el día de hoy en Poseta. Se viene reseteo. Raimundo Zabaleta se queda en www.radiozeta.cl. Nos vemos. Adiós.